Vamos a tener una clase bonita, ¿sí? Referente una vez más a la fe, a los acontecimientos bonitos que Dios dejó en la historia a través de grandes hombres. Hoy vamos a estar hablando de un personaje importante de la Biblia, el cual no fue muy significativo en su persona propia, pero delante de Dios fue un gran hombre. Su nombre fue Josué. Josué. Todos hemos ya leído la historia de Josué, la manera en cómo Dios lo usó, después de quién y por qué y para qué. Esa historia es bonita, pero en Josué encontramos una respuesta a nuestras vidas que nos las deja como una como un ¿cómo se dice cuando le deja? Como una herencia, un legado, como esa es la palabra, un legado, y ese legado es la fe. La fe de aquel hombre que, sin conocer la expresión misma, fue fiel a Dios, mantuvo sus convicciones delante de Dios, fue obediente, que es una parte muy importante, ¿sí? Obediente. Entonces en la obediencia se deja la respuesta, ese legado de fe, ¿sí? Que para nosotros tiene ese significado. Cuando se nos pregunte quién fue Josué en la historia, un personaje en el cual puedo reflejarme. Es que qué interesante sería nosotros poder decirlo de esa manera, ¿verdad? Dice la historia que ese personaje fue un personaje hijo de Nun, ¿sí? Aquel que anduvo con Moisés. Moisés fue precisamente primero que él. Josué, el precursor de él, sin embargo, una gran enseñanza de liderazgo a través de Moisés. Una gran enseñanza. Llegó a ser su principal mano derecha, su lugarteniente, un capitán especial en la historia, derrotando al enemigo conforme Dios había querido. Pero Dios nos lo deja como una manera en que entendamos que cuando las cosas son de Él y nosotros obedecemos, todo funciona. Y aquí es la historia de un personaje que obedece, un personaje que da la historia con obediencia y que aún mantiene en medio de las circunstancias de aquel tiempo algo que Dios le había puesto, una fortaleza, una fuerza física en sí mismo para determinar cuál era el rumbo que él tenía que hacer. Y vamos pues a leer un poco más de lo que ya sabemos, cómo este personaje fue esforzado, fue valiente, y en varias ocasiones se le agregó esa postura de buen personaje, de ser valiente, ¿sí? De obedecer la orden directa. Mira que te mando, haz esto, pon atención, pon orden. Y esas palabras que Dios da a este hombre creo que quedaron impregnadas en su cuerpo para determinar sobre qué hacer con el pueblo que de alguna manera tenía que impulsarlo. No es fácil para un hombre ser un líder cuando hay rebeldía en un pueblo, cuando el pueblo no tiene características de enseñanzas firmes. ¿Dónde se aprenden esas condiciones especiales firmes? En la batalla. Aquel hombre fue uno de los 12 enviados. De los 12 enviados, ¿a dónde fueron enviados? A investigar la tierra prometida. ¿Qué había allá? Se mandaron a 12 personajes, entre ellos dos iban Caleb y este personaje Josué. Por cierto, este Josué tuvo problemas cuando regresó a dar las buenas nuevas con el pueblo.
Porque la mayoría, ¿qué llevaba? Malas noticias. Hay gigantes. Hay hombres que no podemos ni siquiera acercarnos porque posiblemente vamos a ser consumidos inmediatamente. Siempre es más fácil rehuir a las condiciones que no nos favorecen para evitar los problemas. Cualquier cosa que se nos presenta, si no está de acuerdo a nuestra conveniencia, mejor nos vamos. Y a veces hasta se usa la lógica para eso. Si no puedes con eso, pues mejor retírate. Si el paquete es grande, ¿para qué te vas a meter? ¿Sí? Ese trabajo no es para ti. Es muy fuerte. ¿Quién te dijo que lo hicieras? ¿No está de tu capacidad? Esos momentos pasaba el pueblo de Dios. Y era más fácil que se entendiera y buscar otras medidas. Pero bueno, ¿cuáles medidas son las que se buscan para obtener la victoria siempre que Dios quiera que la obtengamos? Los problemas, la adversidad de la vida. Y este es uno de esos problemas en los cuales Josué se enfrenta. Vamos a tener abierta nuestra Biblia en Josué, precisamente el capítulo 1, y vamos a dar gracias a Dios antes de empezar la clase. El tema de hoy se llama Una fe arraigada en la palabra de Dios. Demos gracias a nuestro Señor. Gracias, Padre bueno, Señor. En esta mañana te agradecemos el tiempo que nos das, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos ya en casa. Gracias por los que no han llegado, pero también te rogamos por cada uno de ellos que vienen en camino o que no vendrán, Padre nuestro. Pero en tu nombre confiamos para que tu palabra santa, Señor, en este día sea arraigada a nuestro corazón y tengamos esa fe que tanto, Señor, necesitamos de parte tuya. Gracias porque confiamos en que a través del Espíritu Santo, Señor, tú nos la anexes cada día y tengamos el conocimiento claro y perfecto que tú quieras, a fin de que, Padre, seamos siervos para tu gloria. Gracias en este día, en el nombre de Cristo, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos a leer esta porción bíblica que tenemos hasta el capítulo 18, del 1 al 18. Yo lo voy a leer, ustedes lo van viendo con su vista. Ustedes lo van viendo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra por la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar su camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión.
También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de las palabras de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Verdad? Una expresión, un mandato, ¿sí? Una exhortación. Hubo aquí de todo en ese tipo de plática, en ese tipo de enseñanza que nos deja la palabra de Dios. A este pueblo le quedó muy claro qué era lo que se iba a hacer, quién los iba a llamar, quién era el que les estaba hablando, por qué les estaba hablando. No quedó ninguna duda de lo que Dios quería que se hiciera. La información estaba dada, desde la A hasta la Z. Y como había habido una continuidad de Moisés para con este personaje, el pueblo entendió. Con condiciones, si ustedes ven al final de esta porción de la Biblia, que me llama a mí la atención. Si es que Jehová está contigo como estuvo con Moisés. ¿Qué nos recuerda a nosotros eso? ¿Qué nos recuerda a nosotros eso? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La lealtad de Moisés le sirvió de testimonio al pueblo. O sea que no había lugar a dudas, porque Moisés había demostrado, ¿sí?, que habían sido ya llevados al lugar donde Dios los había puesto para entrar y poseer la tierra prometida. Ya a un paso, ya estaba por culminarse el proyecto de Dios y el pueblo lo sabía. Sin embargo, queda esa expresión: si es que Jehová va contigo, si es que está como estuvo con Moisés. Y de alguna manera suena a incertidumbre, pero de otra manera hay verdad. Porque si no estamos con Dios, cualquier proyecto falla. Si aquel momento que Josué determinó esas cosas hubieran sido esas palabras de él, no hubiera funcionado. Pero el pueblo lo había conocido a él, que era un gran guerrero, un gran siervo, un ganador de batallas, y empezó de la nada como un hombre común. Es decir, Josué fue un hombre común más que un hombre glorioso, porque salió de la nada y funcionó de la nada porque Dios así lo quiso, solo al lado de Moisés. Y Moisés vio que era un gran hombre, un gran guerrero, y lo determinó como su brazo derecho, como su líder principal. Y seguramente a Moisés se le dio esa orden de ponerlo a su lado para ese proyecto que Dios tenía delante. De una vez y por todas, hacer que su pueblo adquiriera la tierra prometida. Hoy vamos a ver, hoy nos vamos a analizar cómo este personaje nos deja buenas enseñanzas.
¿sí? Y vemos cómo esa fe que él tenía, esa manera de obedecer a Dios, está precisamente basada en la conducta de Dios para con el ser humano cuando tiene proyectos en cada uno de nuestras vidas. En Josué se refleja esa forma de ser. Nosotros los que estamos aquí tenemos que pensar que también de esa manera estamos aquí porque un día Dios nos dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Estas palabras que vamos a otra vez a estudiar un poco, nos tienen que resonar siempre a nosotros. El esfuerzo no es físico en nuestra manera de ser. Si no es Dios quien nos da las fuerzas para hacer las cosas que le convienen que se hagan, en vano es que nosotros las querramos hacer. Seguramente este personaje, como decíamos, en su manera de ser normal, pues ni idea tenía dónde iba a llegar, cuál iba a ser el propósito de Dios. Solo obedeció, puso atención, obtuvo lo que Dios quería que obtuviera en su cuerpo de liderazgo para llevar adelante un proyecto. Este fue un personaje así. Cada cual tenemos diferentes formas de llevar proyectos en la vida conforme a la voluntad de Dios. No seremos necesariamente como este personaje, pero sí es el ejemplo claro de que todos tenemos que ser valientes y esforzados. ¿Sí? Vamos a leer del 1 al 9, una vez un poco más detallado para empezar la clase. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés. Una vez más, aquí empezamos a ver cómo fue este personaje, ¿sí? Que estuvo al lado de Moisés. ¿Quién fue? Desde Nun, ¿sí? Al lado de Moisés. Quizá creció y vio. Vemos que aquí, por ejemplo, cuando se le ordena a Josué este tipo de encomienda, también ya tenía 80 años, mientras Moisés ya había muerto. El proyecto de Dios para aquellos tiempos era esto: tener un conocimiento de vida completo hasta los 80 años, ¿sí? Una responsabilidad y un entrenamiento en la vida físico, una experiencia total, y en esa etapa de vida a los 80 años preparado para un proyecto. A nosotros no sé cuánto Dios nos ha dado a cada cual para cada proyecto, pero la historia nos marca que así fue con Josué. A la muerte de Moisés, el liderazgo iba a quedar en sus manos e iniciaba un proyecto. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel, de los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. A Moisés ya se le había aclarado ese tipo de situación, que sería el líder que haría llegar al pueblo y que toda planta del pie, cuando la pisare allí, serían ellos dueños de esas tierras. Por cierto, las tierras no fueron totalmente conquistadas, pero esa es otra historia. Pero la idea es que a Moisés se le había dicho que lo haría. ¿Recuerdan por qué no? ¿Recuerdan por qué este personaje, Moisés, no llevó a cabo ese proyecto? Desobedeció. Y este es un punto importante. Que lo que estamos viendo son puras cosas positivas que se llevaron a cabo y se hicieron. Pero tenemos que revisar. Moisés fue fiel, pero después de tantos años como humano no podemos jugar, ¿verdad? Bueno, Y guiando al pueblo por todo el desierto. ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué? Moisés fue un personaje también humano. Y ese paquete que le tocó no fue cualquier paquete. Llevar un grupo de personas
no de miles, quizá ya de millones en aquel tiempo, multiplicadas, ya llevando líderes también a su cargo. Sin embargo, creo en lo personal, y debe ser así, para un hombre por años y años batallar con gente que es necia cuando no ve lo que quiere, ¿qué hace líder? Por más especial que sea, si está la humanidad de por medio, llega a un punto de quiebre, llega a un punto de tristeza y soledad, de amargura, de frustración, aún contra su propio creador. ¿No nos sucede a nosotros? ¿Y nosotros a quién lideramos? ¿Qué grupo de gente llevamos? Entonces, por eso es necesario hablar un poco de este personaje, Moisés, que como dice Roberto, no es justo ponerlo como alguien que fue malo y todo, pero es el pecado, no nos permite. Le ofendió a Dios que golpeara, que se opusiera. Y eso porque también nuestro Señor lo permitió, porque ya había cometido errores también. Eso no quiere decir que haya sido perfecto, pero Dios lo permitió para determinar que cuando Él dice, no me gustó esto, nos para y nos pone como ejemplo, y quizás hasta la muerte, porque Él determina. No es el grado del problema que hayamos hecho, no es la condición en la cual, ay, perdón, Señor, fue algo ligero, perdóname. Pero si a Él se le ocurre castigarnos, tiene grandes consecuencias. Y es cuando decimos, ¿en verdad es Dios? Moisés pagó las consecuencias por atreverse a sentir desprecio por cosas que no le caían a él bien en su vida, que no se sentía bien ya. Golpear la roca con desprecio ya era una costumbre, hacer que las cosas se fluyeran por milagros de Dios. Así es que, ¿qué más me daba? Son afrentas delante de Dios. Todo lo que hagamos delante de nuestro Señor debe ser hecho con amor. Quizá este personaje, Josué, experimentó esas fallas de Moisés. Y a veces, sí, pero a veces estas cosas son necesarias, aunque no se escuche bien, para acomodar condiciones futuras, como aquí vemos a este personaje. ¿Cómo creen? Ahora vemos a este personaje de alguna manera más sublime, ¿sí? Más aceptable, más en condiciones de estar receptivo a lo que Dios permitiera. Por eso es que hablamos de que es un buen líder, hizo las cosas muy correctas, porque también vio las consecuencias del pasado. Y en eso a nosotros nos lleva a este tipo de reflexión. ¿Qué ha pasado en el pasado nuestro? ¿Qué hemos vivido en nuestras vidas personales en el pasado? ¿Qué iglesia hemos tenido en el pasado? Todos recordamos todo esto. ¿Y qué decimos? ¿Seremos un tipo Josué que nos sirve estas experiencias pasadas para no repetirlas, para no tenerlas? ¿O qué hacemos si aún así, aún continuamos con condiciones no correctas? La enseñanza de este día es darnos cuenta de cómo es necesario que Dios hable a nuestras vidas por medio de estas condiciones, para saber qué tipo de fe tenemos, que está basada en el conocimiento de Dios por este tipo de prácticas del pasado, que esto hace años y años atrás. No, los pensamientos de aquel tiempo no eran los que ahora tenemos.
Y ahora nosotros estamos más favorecidos. Tenemos la ayuda de Dios cercana en nuestras vidas, con nosotros, ¿verdad? Así es que vemos nosotros como nadie te podrá hacer frente, le dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, en el 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Para nosotros hay algo que se nos diga así de esta manera. ¿Alguien recuerda algún versículo bíblico en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe si nos ha dado alguna información como esta en nuestros días? ¿Sí? Pero el Espíritu Santo que nos dice, el Señor ya no habla directamente. El Espíritu Santo, si confiamos en Él, estamos seguros que el Señor no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Toda la palabra de Dios esta, pero incluyendo, o sea, más para hacernos ser entendedores de lo que Dios es con nosotros, la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección, el Espíritu Santo en nuestras vidas, el sello que Él nos ha dejado, no nos debe dejar la menor duda de que somos hijos de Dios y que somos más que favorecidos, más que bendecidos, dice la palabra. Y aquellos que sin ver, ¿quiénes fueron aquellos? Nosotros aquellos que no vimos todos los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte en la cruz, de sus enseñanzas en la tierra, pero que confiamos plenamente en que eso sucedió, somos más bien que favorecidos o bendecidos por Él. Porque Él nos hizo un pacto con nosotros. Yo te pido que no los arrebates de mis manos. Tú me los diste, son mis primicias. Ruego por ellos, no por el mundo, por ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? Nosotros. Esto es mucho más. Toda la palabra de Dios es el complemento de lo que aquí está. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuviste con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Un proyecto grande. Un proyecto grande. ¿Qué creen que pensó Josué? ¿Qué pensamos cuando se nos dice que nos espera a nosotros también no una tierra física, sino cielos nuevos, con mares de cristal, calles de oro? ¿Qué pensamos? ¿Qué diferencia hay entre aquel y este y nosotros? ¿Qué es cierto o no? Seguramente Josué en aquel momento quedó pues extasiado al escuchar todo aquello. Era militar y tenía ya experiencia para esos tiempos. Aquellos 80 años no eran en vano. Tenía la fuerza y la robustez en aquel tiempo, porque recuerden que las personas todavía eran fuertes. Y quizá los 80 años eran la mitad de la vida o 3/4 de la mitad de su vida, ¿verdad? Donde tenían toda la plenitud del conocimiento, la fuerza y la capacidad de dirección. Así es que Josué, al escuchar esto, seguramente tuvo determinación en su alma, en su cuerpo, en su corazón, y tuvo temor delante de Dios para poner atención a lo que se le estaba diciendo. En aquel tiempo los informes eran directos, a través de sueños, a oír a Dios, a través de personajes que les informaran, pero era directamente de Dios. No había que estudiar. Dice, luego veremos,
que tenía que poner atención a lo escrito en la palabra. ¿Qué palabra había hasta aquel entonces? ¿Cuál era la palabra? ¿Qué enseñanzas bíblicas había? Los libros de la ley solamente escritos por Moisés. O sea, solamente él podía haber conocido todo aquello y sin embargo ya estaba dada las enseñanzas del comportamiento y la buena manera de ser para el pueblo a través de Moisés hasta aquel momento. Ni este mismo libro estaba escrito, él tendría que escribirlo, Josué. Pero confiaba en lo que Dios le decía que tenía que hacerse. ¿Qué se nos informa a nosotros? ¿Qué se nos dice? ¿Quién nos informa ahora? Si decimos, bueno, yo quiero saber qué es lo que tiene para mi vida mi Dios, ¿qué debo hacer? Lo que ya está escrito, lo que ya nuestro Señor también dejó escrito. Ya no hay más que andar diciendo, Señor, ¿qué hago? No sé para dónde dirigirme. La palabra de Dios nos dirige, nos enseña, nos lleva, pero más allá, la guianza del Espíritu Santo en la fe que tenemos da lugar a los cambios nuevos a nuestras vidas. Es complicado y a la vez fácil hacer uso de nuestro cuerpo humano o hacer uso de la enseñanza de Dios en la fe que Él nos da. ¿Qué preferimos? ¿Sí? Aunque Pablo nos aclara que las debilidades y los problemas que están en nuestro cuerpo son un gran problema. Y dice que la parte de Dios con nuestra parte humana están en un pleito constante. ¿Y qué creen que dice Pablo? ¿Quién creen que gana esos pleitos? La carne. La carne gana esos pleitos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, Tita? Sí. Sí. No hay duda que la palabra de Dios es la única salida que tenemos. No hay duda que es el único camino recto, porque hay muchos caminos. Pero si descuidamos la palabra de Dios, tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema. Así es que tengamos por cuidado siempre tener la información de Dios aquí, como este personaje. No te dejaré, ni te desampararé. Pero ¿qué tuvo que hacer él para que esto se cumpliera? Obedecer. Obedecer. Una de las cosas que nos hace entender que todos tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque el Señor le dice 3 veces en este capítulo que Sí. esfuérzate y sé valiente. Sí. El 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sí? Un mandato, un consejo, una enseñanza. Todo un complemento de lo que en su vida le debería servir para ser un vencedor. Unas cuantas palabras. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? No te apartes a diestra ni a siniestra. Es decir, sigue el camino recto. No busques otros caminos, porque otros caminos te harán perder. ¿Sí? La rectitud delante de Dios es una de las condiciones que Él quiere. Y habíamos hablado el viernes, ¿sí?, de cómo aborrece Dios
desviarse uno. ¿Sí? ¿Cómo aborrece Dios? En el sentido de que no le gusta, pues, se enfada con nosotros. ¿Sí? Y que estas expresiones siempre también las debemos recordar, que tenemos que ser esforzados y valientes porque Él nos los ordena. Él nos dice que hay que hacer. No es que busquemos otras cosas para ver cómo nos favorece la situación. No hay opción. Es el único camino, ni a diestra ni a siniestra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Remachando las formas. Remachando las formas, ¿por qué lo vuelve a decir? ¿Por qué se vuelve a informar? Porque el ser humano somos aquellos que se nos tiene que estar machacando en todo lo que hay que hacer para que hagamos las cosas. Y seguimos ahí. Las condiciones del pecado siempre serán un obstáculo en esta vida. Por más que querramos hacer las cosas bien, el pecado está ahí, el enemigo está pendiente. Y cualquier descuido es un problema. ¿Sí? Así es que este personaje fue fiel. Tenía que pensar en que hacer las cosas correctas era ponerlo a trabajar para conseguir una victoria. ¿Sí? Una victoria sin problemas no es victoria. Nada se da fácil, todo es un problema. ¿Sí? Y lo comprobamos en la palabra de Dios. Por eso es que a este hombre se le da ese tipo de información. Y al último, el 9, dice: mira que te mando una vez más, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Remacha una vez. Mira que te mando, que te esfuerces. A nosotros, ¿cómo se nos diría? ¿No? Y no sabemos ese versículo nosotros. Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces a valer. ¿En qué nos afecta? ¿Cómo nos afecta para bien? No para mal. ¿Cómo nos afecta ese versículo? Ese fue mi verso favorito. Uh-huh. Cuando ya salí de Números 71. Y a nosotros actualmente ese versículo en realidad tiene gran significancia, o fue para Josué. Porque si decimos vamos a buscar en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento está hecho para que ese versículo se aplique. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, nosotros lo aceptamos, determinamos ser otras personas, ¿sí? Para su gloria, para su honra, somos sus hijos, somos sus primicias. Entonces, ¿qué determinamos con este versículo? Ser eso. Esforzados por Dios porque Él nos escogió para buenas obras. ¿Sí? Estamos hechos para buenas obras, para trabajar con Él siempre. Ni siquiera tenemos que buscar un versículo específico. Ya el contexto de la palabra de Dios nos determina que debemos ser obedientes para su gloria, esforzados para su gloria, valientes para su gloria. ¿Sí? En diferentes contextos y formas, Dios nos lo aclara con los problemas que conlleva la humanidad y el pecado. Pero es que yo no puedo esto. ¿Qué creen que este personaje era un hombre fuera de serie? Era un hombre humilde al principio. Fue regañado por el pueblo. ¿Cómo dices que sí podemos vencerlos? Solo 2 llegaron y dijeron: sí se puede. Sí se puede.
Ujú. Pero ven, eran minoría contra 10 en contra. Los valientes arrebatan el cielo. ¿Somos valientes? ¿Tenemos condiciones de ser diferentes? ¿Sí? Así es que vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora el 16 que tenemos aquí, porque la parte que sigue, ¿sí?, es no solamente demandar y poner en práctica esas condiciones. Y lo hizo, se hizo, llevó a cabo el proyecto. Llevó a cabo el proyecto. Pero vamos a ver algo interesante aquí. Entonces respondieron a Josué el 16, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. ¿Sí? Porque ya en el 10 les había dicho: y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: pasad por medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis por el Jordán para entrar y poseer la tierra prometida, que Jehová vuestro Dios os ha de dar en posesión. La orden fue puesta en práctica. No tardó, se llevó a cabo. Pero vemos al pueblo respondiendo, él actuando, un hombre actuando contra miles de hombres y mujeres que iban a pasar y a poseer la tierra prometida. Dice que respondieron los hombres a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. ¿Sí? Haremos todas las cosas, porque escucharon lo que ya les había dicho. Acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, en el 13, que os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado la tierra. Y a las mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados, dejando a vuestros hermanos, y les ayudaréis. Todos los hombres primero, todos los fuertes y valientes, el hombre y la familia quedaría. Y estos personajes estuvieron de acuerdo. Iremos a donde quiera que nos mandes. Cuando un pueblo ve, cuando una iglesia ve que el liderazgo es correcto, cuando ve que hay resultados, cuando hay condiciones en las cuales nuestro mismo cuerpo nos indique que estamos en lo correcto, que nuestra doctrina es sana, que le estamos alabando a nuestro Señor como se debe hacer, que decidimos seguir al liderazgo, porque Dios pone y quita, y cuando pone debemos saber cómo están puestos, cuando quita también. Por eso es las enseñanzas del pasado, del presente y lo que nos espera en el futuro. ¿Cómo estamos enseñados? ¿Qué nos ha beneficiado el tiempo de vida que hemos tenido aquí para con Dios? ¿Hemos tenido esa enseñanza adecuada? ¿Hemos sabido corresponder a nuestros líderes? Ahora, cuando somos líderes, ya no como pueblo común, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven allá afuera? ¿Saben quiénes somos? ¿Saben que somos miembros de una iglesia? ¿Qué les comentamos? ¿Qué tipo de liderazgo tenemos?
Porque es más fácil ver el liderazgo que tenemos atrás de nosotros, pero que cuando estamos nosotros enfrente. El testimonio nuestro habla donde quiera que vayamos. Esa es una parte. Una parte. Pero más que el testimonio es la esencia misma de lo que Dios tenga en nuestras vidas. El conocimiento pleno de su sabiduría. Que nosotros hayamos comprendido ese mandato de mira, que te mando, de mandar. Que esos conceptos, esos verbos, los sepamos discernir delante de Dios. ¿Y qué significa mirar? ¿Qué significa mandar? Que seas correcto, que hagas el bien, que hables bien la palabra. ¿Sí? No desmayes, sé valiente, que entendamos que eso tiene un precio. El ser valiente y no desmayar significa haber metido los pies en lugares donde nos duele estar, donde no queremos estar porque es incómodo. Entonces esa valentía, esta prueba, ¿qué tan valiente he sido? ¿Qué tan esforzado he sido? ¿El pueblo lo entendió? Quizá estuvieron atentos todo el pueblo escuchando todo aquello delante de él, porque seguramente esto fue platicado por Josué el pueblo, llevado a una práctica en la cual se tenían que poner a prueba, y todos, más que ya habían pasado como un gran líder, ahora estaba y el pueblo determinó hacer lo correcto. Pero siempre está esa duda. Siempre y cuando siempre cuando Dios esté contigo. Como diciendo, si no está, no nos vamos a mover. Una especie de duda humana de pecado. ¿Sí? Dice, hasta ahora, el 15, Jehová ha dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Era ya determinado el proyecto, ya estaba todo listo para llevarse a cabo. El hombre determinado, el hombre como líder con su proyecto en la mano, y a un lado los auxiliares, el pueblo, los hombres sobre todo. ¿Sí? Dice, haremos todas las cosas que nos mandes, todo, a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las formas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Condición. Y así es para nosotros, si es que Dios mora en nuestras vidas, si es que Dios dirige nuestras vidas. Hoy estamos aquí por esa obediencia, porque Dios determinó que estuviéramos aquí. Deberíamos estar en otras partes con la justificación correcta o incorrecta, pero aquí estamos, esforzados y valientes en esas maneras en las cuales Dios nos pone en nuestro corazón que atendamos su llamado. Si en algún momento nosotros nos sentimos pues desanimados, sin deseos, por las condiciones que se nos presentan en la vida en la actualidad, ¿qué tendríamos que hacer? Solamente hacer uso de la palabra, solamente encontrar respuesta en su palabra, y nosotros venir a Dios y decir, Señor,
aquí estoy. Hoy conoces mis pensamientos, mi desgano, mi tristeza, lo que no me hace sentir bien, pero aquí estoy. Porque tú eres el único que hace la diferencia entre cualquier cosa. No hay cosas grandes que tengamos que hacer. No hay nada. Solamente estar redimidos ante nuestro Señor. ¿Sí? Por solo el agradecimiento de ser sus hijos, por haber tenido Él misericordia de nuestras vidas. ¿Qué cosas podríamos hacer? Y si hay otras cosas que se tendrían que hacer, rogar para que el mismo Espíritu nos abra el entendimiento, el conocimiento y obtengamos su información como este personaje. Mira que te mando. Si en algún momento nos encontramos ante que no estamos haciendo nada o que nuestra vida no tiene valor en la iglesia y me siento deprimido y cualquier cosa, usar esto, Señor, como a tu siervo Josué. Impulsa mi manera de ser, dame ese ánimo, esa manera de ser, esa valentía que no tengo, ese esfuerzo que tampoco. Cuando nos llene algo en nuestro corazón sobre ese tipo de situaciones. No es que nada más porque Josué fue así, yo voy a ser así. No, tampoco. Es la misericordia de Dios bajo sus conceptos, bajo esa forma que Él tiene de ser, esa economía que Él tiene de administración para cada uno de nosotros como seres humanos, ¿sí? Esas formas que no entendemos porque son de Dios solamente, es donde nosotros tenemos que parar y decir, no entiendo algunas cosas, Señor, pero impúlsame, lléname, dame valor, dame conocimiento, dame una manera de ser como tú creas conveniente. Y si tengo que ser esforzado y valiente, aquí estoy. Así es que este pueblo tomó una decisión contundente, porque no tuvo opción viendo las maravillas que Dios había hecho con ellos mismos. Había comprobado que definitivamente con Moisés habían conocido al Dios verdadero, lo habían escuchado, habían visto grandes milagros de Dios físicamente. Y aún así también se sentían derrotados porque habían fallado todo el pueblo. Y en el líder que Dios les había quitado, recayó ese gran peso de culpabilidad. Por eso decíamos, Dios hace las cosas como Él cree conveniente para obtener frutos en el futuro. Cuando Moisés murió, seguramente el pueblo se entristeció porque se había ido un gran líder, y más a sabiendas de que había cometido un gran error. Seguramente lo tenían presente y lo recordaban a manera de sentir tristeza por no haber colaborado con él. Por eso es que la expresión que al final narran, dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Mire, aquel que no obedezca, que muera. Y si bien aquellos tiempos eran otras condiciones, en donde la muerte estaba a la orden del día más fácil, sino que no ahora, pero en realidad se veía más diferente, ¿sí? Era fácil decir, que se muera el que no te obedezca. Fíjense ahora que nos dijeran eso. Imaginemos que alguien llegara, un líder aquí, si ustedes hoy, este día, nadie va a obedecer lo que yo les mande que hagan, se van a morir.
¿Qué pensaríamos del líder que nos dijera eso? Ah, sí, el que se va a ir vas a ser tú. ¿Eh? Si fuera la ley como aquellos tiempos, porque aquellos que desafiaban a Dios morían y no era cuento. ¿Sí? Morían porque tenían que morir por el desafío delante de Dios. Y esto era el principio. Posteriormente vendrían muertes y muertes también. Pero la historia de Dios ha sido a través de la obediencia a Él o la desobediencia a Él, las causas que provocan una u otra cosa. Este pueblo determinó hacer lo correcto. Y si no, que me maten. ¿Cuándo diríamos nosotros estas cosas? ¿Cuántos quedaríamos? ¿Cuántos quedaríamos? Sí. Este pueblo obtuvo la tierra, pisó la tierra prometida en obediencia a Dios. Por cierto, no toda la tierra, pero obedecieron, pasaron y llevaron a cabo ese proyecto por manos de un buen líder que fue esforzado y valiente. ¿Nosotros qué debemos cruzar? ¿Qué río debemos cruzar para llegar a la tierra prometida? ¿Qué río? ¿Qué obediencia? Ser sabios, ser conocedores de la palabra, pero sobre todo ser hijos de Dios, realmente ser hijos de Dios. Y nosotros ya no vamos a poseer ninguna tierra prometida, como muchos dicen. ¿Qué vamos a poseer? La vida eterna en el cielo. ¿Sí? En el cielo. Somos las primicias de Dios, somos la novia de Dios, la esposa de Dios. ¿Dónde estaremos? En el cielo, alabándole por siempre. Es su promesa para nosotros sus hijos. Y aquellos que queden en la tierra, ¿sí?, serán aquellos de los cuales Dios haya tenido misericordia, ¿sí?, en aquel gran desastre que vendrá, y el cual Dios determinará las cosas. Pero a su lado la novia va a estar ahí, presenciando. Si alguien tiene duda de estas cosas, de estos acontecimientos que vendrán o que han sido, la palabra de Dios es buena e informativa para nosotros. Solo roguémosle a Dios a través del Espíritu Santo que seamos valientes y esforzados. Que hoy en este día nos llevemos esa reflexión a nuestras vidas. ¿Qué es correcto? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien que estemos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué Dios me informa? ¿Qué tengo que evitar? ¿Qué tengo que hacer? Formas en las cuales Dios es bueno y nos descubre, nos enseña, nos mantiene fieles a sus proyectos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre estos proyectos de Dios? ¿Todo está bien? Si todo está bien, vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre nuestro, en esta mañana una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Nos has dado enseñanza plena a través, Señor, de tu misma palabra. Gracias por este siervo que pusiste en la brecha, Padre nuestro, para dejarnos entendimiento, para saber fortalecernos y cuidarnos. Solo como siempre estaremos pendientes a tu voz, a tu llamado, Señor, a través de tu palabra santa y a través del Espíritu Santo, que es lo más importante para nosotros, Señor, en las cuales sin ti, Padre nuestro, no podríamos, Señor, estar bien, Padre. Bendícenos pues este día, este proyecto del día, como de bienaventuranza, Señor, Padre nuestro, y que tengamos que darte la gloria y la honra como siempre, para que seamos bendecidos siempre. En el nombre de Cristo, Señor nuestro. Amén. La ofrenda viene.